Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de encuestas y espero no meterme en ningún huerto, la verdad. Lo digo porque es un tema del que no sé mucho y que nunca he estudiado ni formal ni sistemáticamente. Aunque he trabajado en proyectos relacionados con la estadística, la verdad es que muy pocos han tenido que ver directamente con el asunto. Pero quiero plantear un par de cuestiones que pueden ser interesantes. Y eso sí, antes de llegar a esas cuestiones, voy a hacer una introducción bastante amplia sobre el tema de las encuestas y también que sirva también para autojustificarme. Como creo que todos tenemos intuición de qué es y para qué sirve una encuesta, me voy a centrar en la parte metodológica. Para averiguar la proporción de una característica de una población, por ejemplo, la población de un país, se extrae una muestra de sujetos y a estos sujetos se les plantea la cuestión y luego simplemente se extrapola. Si el 40% de esta muestra está de acuerdo con cierta política, se supondrá que el 40% de la población en general está de acuerdo con esta política. Para que esto sea así, la muestra tiene que representar lo más fielmente posible a la población. Es decir, que si en la población hay 52% de mujeres, pues en la muestra también tiene que pasar lo mismo. Si en la población hay un 10% de mayores de 80 años, en la muestra tiene que haber un 10% de mayores de 80 años, etcétera, etcétera, etcétera. Hay encuestas como las del CIS, los barómetros del CIS, que no tienen un reajuste a posteriori. Es decir, hacen exactamente lo que he contado. Hay otras, por ejemplo, un poco más sofisticadas como la EPA, la encuesta trimestral del INE, que a posteriori sí que reajusta, da pesos. Si, por ejemplo, en la muestra se descubre a posteriori que hay pocas mujeres de Huesca, pues a las mujeres de Huesca que hay en la muestra se les da un peso más elevado. Técnicamente eso es el campo factorial que indica a cuántos sujetos representa cada uno de los que están en la muestra, cuántos sujetos de la población representa cada sujeto de la muestra. Ya digo, aunque yo sepa, las encuestas del CIS, los parámetros del CIS no tienen este ajuste porque simplemente te cuentan la proporción de sujetos de la muestra que opinan, tienen cierta opinión sobre un determinado asunto. Yo no trabajo en este tipo de asuntos, ya lo he dicho. Yo suelo trabajar en proyectos en los cuales a partir de una muestra de sujetos, que no tiene por qué representar fielmente a la población subyacente, a veces no pasa eso, idealmente sí, pero no tiene por qué pasar eso, pues creo modelos que me dicen este sujeto en concreto, que tiene estas características, cuál sería su propensión a algo. De hecho, hay procedimientos que unen ambos mundos, ¿no? Hay una cosa que se llama Mr. P, que sirve para pasar de modelos de los que yo hago a resultados asimilables a encuestas, ¿no? Si una vez que tienes un modelo hecho que para cada sujeto, cada tipo de sujeto, da una predicción razonable de una cierta propensión que interesa conocer en una población general, lo que puedes hacer es hacer predicciones sobre todos los sujetos del censo y tomar medidas sobre eso. Esencialmente Mr. P es eso, consiste básicamente en eso. Cómo a partir de un modelo al uso de los que yo hago, obtener información sobre una población. Pero vamos, no es el caso para estas cuestiones que voy a tratar hoy. Voy a hablar más bien, como ya he enunciado brevemente, sobre los barómetros del CIS. ¿Qué son los barómetros del CIS? Unas encuestas que hace el CIS cada mes, pero no todos los meses. Creo que se salta 1 o 2 meses al año, agosto y no sé si julio. Se hace a unas 2.500 personas, a veces salen más, la que he separado son unas cuantas más. Suelen ser monográficas, versan sobre temas concretos, algunas sobre religión, otra es sobre la naturaleza, el medio ambiente, otra puede ser, hay varias. Una que en la que trabajé hace bastantes años era sobre los cuidados en la casa, ¿no? Quién hace cosas en la casa y quién hace las cosas del hogar, tareas del hogar. Todas ellas contienen además esos temas monográficos una serie de preguntas comunes, unas preguntas comunes del tipo cuáles son los principales problemas que tienes, cómo es la situación del país, la parte electoral, a quién votó usted en las elecciones pasadas, a quién le gustaría votar, y ese tipo de cuestiones. Y es a partir de estas últimas preguntas que se extraen las famosas predicciones electorales del CIS que tanto debate causan por ahí. Quiero centrarme en el barómetro de enero de 2021, que trata, como no puede ser de otra manera, de cuestiones relativas a, lo tengo apuntado por aquí, el COVID, la vacunación, actitudes frente a la vacunación, un par de preguntas sobre la eutanasia, que fue un tema que se debatió en esa época, y tiene preguntas del tipo, ¿está usted dispuesto a vacunarse de la COVID-19 inmediatamente? Y entonces el 72,5% de los encuestados dicen que sí. Obviamente, supongo que esto habrá pasado a la prensa o a quien le haya interesado de la forma siguiente, el 72,5%, así con la coma y con el 5 ese
62%, ¿no? De que de la población española pues estaría dispuesta a vacunarse inmediatamente. Otra pregunta, y por lo que usted sabe, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la eutanasia? Pues el 23,9% de la gente preguntada está totalmente de acuerdo con el asunto, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que después se publica y llega a la gente. Pero luego pasan, con estas encuestas, y voy entrando ya en materia, pasan cosas bastante curiosas. Por ejemplo, esos resultados que yo he puesto, la gente los publica así tal cual y se plasman así como si fuesen verdades, voy a decir reveladas por el CIS, verdades reveladas por el CIS. El CIS ha revelado que el 72,5% de la gente está dispuesta a vacunarse y tal, ¿no? Y bueno, sea por bueno. Lo interesante son una serie de preguntas que después tienen un contraste con la realidad. Voy a comentar la primera de ellas. Por ejemplo, le preguntas a la gente su intención de voto. ¿Usted a quién votaría? Y la gente te dice, pues yo votaría a ese partido, a otro partido y tal. El problema es que luego llegan las elecciones y esto se parece como un huevo y una castaña a lo que pasa en las elecciones. Esa pregunta, no hay una relación clara entre esta pregunta y lo que después sucede en la realidad. Por eso que la gente que se dedica a las encuestas electorales pues hace la famosa cocina, ¿no? Y hace una serie de ajustes que no está muy claro cómo se hacen ni dónde salen, pero son más o menos técnicos, razonables y están por ahí documentados y la gente lo conoce y es pura tecnología. No hay mucha mano negra aparentemente en todo este asunto. Uno de los ingredientes que utiliza la cocina es una pregunta que aparece también en la encuesta del CIS y se utiliza para reponderar, ¿no? Y es la siguiente: el recuerdo de voto. Y en concreto, la pregunta que plantea el barómetro es: ¿a quién votó usted en noviembre del 2019? Si en esta muestra tan bien hecha, que también representa a la población española, hay poca gente que dijo haber votado a cierto partido, pues será que la muestra no está tan bien hecha, entonces habrá que reponderar, ¿no? Y de alguna manera dar más peso a la gente que dice haber votado a ese partido a la hora de computar los votos, porque, bueno, para corregir las desviaciones que tiene la muestra. Y esto plantea la primera pregunta. Si en esta pregunta sobre la intención electoral hace falta hacer un reajuste, ¿por qué no hay un reajuste en la intención de vacunarse, por ejemplo? ¿Por qué sea por bueno que el 72,5% de la gente quiere vacunarse cuando realmente después en la intención de voto lo que contesta esa misma gente no sea por bueno hasta que no se hace un reajuste? Bueno, la pregunta de la vacunación acaba y se agota ahí mismo. Igual algún día sabremos cuánta gente se vacunó o dejó de vacunarse y tal, y diríamos, lo podremos comparar con la encuesta y decir, no cuadra, pero no es una cosa que ocurra sistemáticamente. En cambio, en España cada 4 años hay elecciones y podemos comparar lo que la gente opina en las encuestas con los resultados electorales y decir, oiga, que esto no cuadra. Y claro, y ahí viene la cocina y vienen todas esas cuestiones, ¿no? Pero ¿por qué no se aplica el reajuste a la otra cuestión? Pero hay una cosa todavía más grave, una cosa que veo todavía más grave, que a la gente le preguntan, ¿y usted a quién votó? Igual que le preguntan a la gente, ¿está usted dispuesto a vacunarse? O le preguntan, ¿qué opina de la eutanasia? O le preguntan cosas de cualquier tipo. Le preguntan a la gente, ¿y usted a quién votó? En noviembre de 2019. Y resulta, por ejemplo, en esta encuesta en concreto, en este barómetro, que el 36% de la gente que se encuestó y que dijo a quién iba a votar, descontado los que no votaron o los que no tenían edad para votar, descontado los que no quisieron contestar, etcétera, etcétera, resulta que el 36% de ellos dijo haber votado al PSOE. Pero al PSOE lo votó el 28%. En la encuesta el 18,5% de la gente dijo votar al PP, pero realmente votó el 21% al PP. En la encuesta el 8% dijo haber votado a Vox, pero realmente el 15% votó a Vox. De resultados, es decir, resultados sobre voto válido. Los dos porcentajes los he calculado para que se represente en voto válido, ¿no? Entonces, dices, ¿qué validez le puedo dar a ese 72,5%, además con esa precisión, 72,5%, que dice que está dispuesto a vacunarse, si cuando le pregunto a usted a quién votó, sale cualquier cosa? Hay un error hasta del 8 al 15%, es un error del 50%, es un error casi del 100% de desviación, ¿no?
Y esta es la cuestión principal que no sé, que yo a veces hablo con la gente que sabe de encuestas y bueno, no sé, me sale por peteneras, no sé, me da que pensar. Es cierto que puede decir la gente, no, es que esta pregunta es un poco capciosa, porque la gente igual no te va a decir a quién va a votar y tal, lo oculta, pero oye, ¿y por qué no te oculta la eutanasia? ¿O por qué no te oculta la vacunación? ¿O por qué no te oculta cuando le preguntan si va a una misa, si va a misa? ¿O por qué si les preguntas otras cosas, por qué no te lo ocultan? ¿No? La verdad es que no lo sé. La verdad es que damos por buenos ciertas cosas demasiado alegremente, ¿no? Me parece al menos que sea instructivo, no sé. Algunos lo he escrito en el blog, tener un INE2, ¿no? Y igual que sea instructivo tener un INE2, a lo mejor sea instructivo tener un CIS2. En lugar de tener solo un CIS, tener dos CIS. Y entonces hacer el mismo barómetro, mismas preguntas, misma metodología, mismo todo, pero distinto sistema de encuestación, distintos encuestadores, distinto todo, y que publicasen resultados y compararlos, ¿no? Y ver qué sale en uno, qué sale en otro. La verdad es que sería súper instructivo. Yo creo que de todas las cosas que están duplicadas y triplicadas en la administración pública, y vamos, y vivo en un barrio que tiene el mismo barrio, está la oficina de las mujeres maltratadas de la Comunidad de Madrid, la del Ayuntamiento de Madrid, y ahora quieren abrir la del distrito de mi barrio. Pues igual que tenemos triplicado la oficina, esto porque no tenemos duplicado el CIS. Y sacan resultados y podemos comparar las estimaciones de un lado con las del otro, ¿no? Al menos sería instructivo en el sentido de que podríamos ver el error que tienen las encuestas y no creernos que el 72,5% o el 23,9% está de acuerdo con un asunto, ¿no? Lo veríamos con un poco más de distanciamiento y de una manera un poco más, supongo que objetiva. Y nada más, se me está acabando la voz. Hace días que no hacía vídeos porque he estado medio afónico, se me está yendo la voz otra vez, así que lo voy a dejar aquí, con la pregunta aquí lanzada al aire. Y nada, pues eso, que no os fiéis de nada, porque todo es una magufada, todo es una marcianada, En fin, lo dejo aquí. Otro día más.